La segunda lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, utiliza una frase que para aquellos que por ahí tenemos un poco más de familiaridad con la palabra, con la lectura de la palabra, nos resulta muy conocida. Y es: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Lo hemos escuchado muchas veces seguramente, sobre todo en tiempo de Pascua. Y estas palabras de Pablo expresan cómo vivían los primeros cristianos, cuál era la primer convicción de los cristianos. Y esa convicción era precisamente que por la Pascua de Cristo la muerte ha sido vencida, que ya no tiene la última palabra en nuestra vida. Hacía muy poquito que se había dado, históricamente hablando, ¿no?, la Pascua de Jesús, la muerte y la resurrección. Por tanto, también todo lo que eso significaba estaba muy fresco entre los primeros cristianos, en el corazón de Pablo, entre los corintios. Muchos de ellos, quizá no habían sido testigos de Jesús resucitado, pero todos conocerían seguramente a alguien que dijo: sí, yo lo vi, y a mí se me apareció, y estuvimos juntos y comimos. Así que imagínense que esa precisamente era una convicción muy, muy fuerte que tenían los primeros cristianos, que también tendría que ser nuestra convicción, ¿no? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? También había otra convicción que tenían los cristianos, entre tantas, ¿no?, pero una muy fuerte, y era la segunda venida del Señor. De hecho, los primeros cristianos pensaban que iba a ser inminente esa segunda venida. Consideraban el fin de los tiempos, ¿sí?, o los tiempos finales, como el final de la historia, el final del mundo. Y entonces Jesús iba a venir de un momento a otro y había que prepararse. De hecho, cuando esto se fue demorando, ¿no?, porque ya han pasado 2000 años desde aquel acontecimiento de la resurrección de Jesús, nosotros seguimos esperando la segunda venida del Señor. Hubo que revitalizar la esperanza de muchos cristianos, que quizá empezaban a desilusionarse porque habían interpretado erróneamente las palabras de Jesús. Y entonces, repito, estas eran dos convicciones o dos pilares para la vida de los primeros cristianos, y era: la muerte ha sido vencida y el Señor pronto volverá. Ambas convicciones hacían que los cristianos vivieran de una manera distinta, buscaran vivir de una manera distinta. Pero no me refiero con estas palabras a un nuevo comportamiento moral. De hecho, San Pablo habla de la ley con palabras bastante duras, podríamos decir, ¿no? En el Evangelio de hoy dice: la muerte la produce el pecado y lo que ayuda al pecado es la ley. Es decir, no nos referimos a un nuevo comportamiento moral, sino más bien, por así decirlo, a un nuevo estilo de vida. Pero un estilo de vida que sea consecuencia de estas convicciones que nos hacen caminar con los pies bien puestos en la tierra, pero con la mirada siempre en el cielo, y sobre todo con el corazón en el cielo. Es decir, que el Señor haya vencido la muerte, que el Señor esté pronto a volver, significa que nosotros somos peregrinos en este mundo, que nuestro destino no está aquí, sino que nuestro destino está en esa vida eterna que el Señor nos quiere regalar. Y mientras vivamos, mientras peregrinamos en este mundo, debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Una gracia que nos puede dar Él, no que alcanzamos nosotros. En todo caso, nosotros tratamos de caminar cada vez más hacia el encuentro de Dios, pero la gracia de la misericordia de Dios no es algo que podamos conseguir con nuestros méritos, sino un don que Dios nos quiere regalar, porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Y entonces, cada vez que nos acercamos a Él, también necesariamente, además de descubrir su amor y su misericordia, vamos descubriendo nuestra pequeñez, nuestra nada, nuestro pecado. Como una persona que está en la oscuridad y con la ropa sucia, pero no se da cuenta. Y cuando se va acercando cada vez más a la luz, de a poquito, no solo va descubriendo cuán brillante es esa luz, sino también al mirarse puede reconocer lo sucia que está su vestimenta. De la misma manera pasa cuando nos acercamos a Dios. Nos vamos reconociendo cada vez más y vamos reconociendo aquello que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que elimine de nuestra vida. Y entonces ahí tenemos, por así decirlo,
un punto clave que nos ayudará a ver si verdaderamente nos estamos acercando a Dios. Si nos estamos acercando a Dios, descubrimos que somos pecadores, que somos débiles. ¿Estoy verdaderamente descubriendo en mi vida que soy pecador, que tengo muchas cosas que cambiar, muchas cosas que quizá no concuerdan con el mensaje de Jesús en el Evangelio? ¿O por el contrario me la paso mirando a los demás y en vez de descubrir lo sucia que está mi ropa, descubro lo sucia que está la ropa de los otros? Hipócrita, dice Jesús en el Evangelio, ¿cómo puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano si no ves la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes querer ayudar al hermano si todavía no te has quitado la viga que hay en tu ojo y encima ni siquiera la podés ver? Cuando nosotros nos la pasamos mirando a los demás, cuando nos la pasamos juzgando a los demás, criticándolos, porque en definitiva nos consideramos mejores o más buenos que ellos, entonces no estamos acercándonos a ese Dios que es luz y que viene a iluminar nuestra vida, a ese Dios que es misericordia y nos quiere regalar, como dirá San Pablo también, parafraseándolo a él, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ahí tenemos un punto clave para darnos cuenta si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios. Porque muchas veces podemos rezar, venir a misa, confesarnos de vez en cuando, es decir, tratar de hacer las cosas más o menos bien en este camino cristiano, pero tener el corazón duro de tal manera que Dios no puede entrar ahí, porque está cerrado. Entonces, que Dios transforme nuestra vida significa también que transforme nuestra mirada y que ya no empecemos a ver a los demás como desde arriba, juzgando y criticando lo que hacen, sino más bien como un par al lado, sabiendo que los demás se equivocan como también me equivoco yo, que los demás se mandan sus macanas como también me las mando yo. Esto no significa justificar a los demás, pero hay ciertas cosas que hacen entender un poquito más. A mí me pasa personalmente cuando voy a la cárcel, ya hace años que tengo la gracia de estar en la pastoral carcelaria y el año pasado, como estuve en Mercedes, me involucré un poquito más, entonces estoy yendo a dar catequesis en la cárcel de Mercedes. Hablamos mucho con nuestros hermanos que están encarcelados, hablamos mucho de esto, ¿no? Del contexto que a veces nos ayuda a entender un poquito más por qué el otro actúa como actúa. Que no lo justifica, de eso también hablamos. Porque hay gente que teniendo quizá la misma historia, una historia parecida, no se manda las mismas macanas. Bueno, no lo justifica, pero hace que podamos entender un poco más. Pero que podamos entender un poco más al hermano implica algo que está primero. Y es que dejar que la misericordia de Dios vaya transformando nuestra vida, nuestra mirada, nuestras actitudes, en definitiva nuestra vida cotidiana. Porque como dice Jesús en el Evangelio, un árbol se reconoce por sus frutos. Así que también podríamos preguntarnos hoy, ¿cuáles son los frutos de nuestra vida? Los frutos de mi vida, es decir, cuando paso por la vida también de los demás, ¿son frutos de discordia? ¿Soy de sembrar cizaña? ¿Soy de aumentar la bronca cuando alguien está enojado con tal y yo le digo, no, porque encima tal cosa, tirándole más leña al fuego? ¿Soy de chusmear en el barrio, en mi familia? ¿Soy de los que se ponen de un lado o del otro inmediatamente en vez de tratar de ser un puente de unidad? Si es así, estamos muy lejos de estar en el camino del Señor y de vivir como hijos de Dios. Soy en cambio de los que tratan de poner paños fríos, de los que buscan la unidad entre uno y otro. Soy de aquellos que siempre trata de dar una palabra positiva. Si es así, entonces pidámosle al Señor que nos ayude para poder seguir viviendo cada vez más como verdaderos hijos de Dios. Pidámosle juntos en este domingo a Dios que ya casi en el inicio de la Cuaresma, el domingo que viene ya vamos a estar empezando el tiempo de Cuaresma, casi en el inicio de la Cuaresma podamos realmente tener un corazón transformado, vivir
con las mismas convicciones que vivían los primeros cristianos, la resurrección y la venida del Señor, para que, al igual que se decía de ellos, también de nosotros como familia, como comunidad, otros al vernos puedan decir: miren cómo se aman.